Hola chicos, bienvenidos a la segunda lección del capítulo de funciones condicionales para Visual Basic. En esta segunda lección vamos a trabajar y a conocer la función selectCase. Chicos, al igual que la función vista en el capítulo anterior, en la lección anterior de if, la función de selectCase también es una función que me permite evaluar diferentes alternativas, ¿cierto? Y que cada una de ellas vaya teniendo un conjunto de instrucciones para ejecutar la respuesta que nosotros necesitemos. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia con la función if? La diferencia que tiene la función selectCase con la instrucción if es que dentro de su estructura de trabajo normalmente nosotros vamos a generar el condicional a una variable. Entonces le vamos a decir, seleccione X variable o seleccione X objeto y empiece a evaluar diferentes alternativas en ese objeto, pero no colocamos dentro de la estructura de la prueba lógica nuevamente el objeto, sino las condiciones de evaluación. Si ustedes recuerdan, en el if, nosotros dentro de la prueba lógica colocábamos el objeto o colocábamos la variable. Acá no, acá lo vamos a generar como un dato de entrada. Vamos a decirle el campo o las selecciones que vamos a analizar es la variable o el objeto, y esa variable objeto va a tener estas diferentes alternativas de trabajo y esas van a ser las que nosotros vamos a analizar. Otra de las situaciones interesantes que tiene el selectCase es, por ejemplo, que dentro de su estructura, cuando yo tengo características dentro de los parámetros o las condiciones que voy a evaluar similares, las puedo colocar en conjunto en bloque. Por ejemplo, ustedes vieron en la lección anterior, cuando estábamos analizando el if, que si yo tenía que preguntar por un número específico o por el otro, ¿cierto? Tenía que ir colocando el adicionamiento de condicional OR, ¿cierto? De la función condicional OR. Acá no, si yo necesitara evaluar números, por ejemplo, que están dentro de la misma estructura, yo los puedo colocar de manera lineal todas dentro de alguno de los selectores de caso que vamos a trabajar en el selectCase y él me los va a reconocer. Entonces voy a ahorrarme muchas líneas de código dentro de ese trabajo. Principalmente eso es lo que me va a permitir hacer el selectCase. Su estructura es muy similar al if, por lo que habíamos dicho, sigue siendo una función condicional. Entonces voy a tener también un conjunto de alternativas para poder evaluar X o Y opciones. Lo que pasa es que la forma en la que las distribuyo es muchísimo más cómoda. ¿Ok? ¿Cuál es la estructura de trabajo? Vamos a verla acá. Listo, entonces la estructura de trabajo que nosotros vamos a tener con el selectCase es que siempre vamos a iniciar de la siguiente manera. Voy a iniciar con mi selector de caso, el selectCase, y le voy a entregar la variable o el objeto al cual le vamos a empezar a hacer ¿qué? Los diferentes análisis de caso o las diferentes alternativas de evaluación que nosotros vayamos a tener. Entonces, para el caso de esta variable, seleccionando esta variable o este objeto, vamos a tener el caso con una opción o alternativa 1 y el conjunto de instrucciones que va a entregar como resultado o respuesta es alternativa 1. Luego vamos a tener el caso para una alternativa de trabajo 2 o una opción 2 y el conjunto de instrucciones que me van a ejecutar esa alternativa 2 en caso de que sea positiva. Y así sucesivamente vamos a seguir hasta los n casos que nosotros logremos tener. ¿Con qué? Con el conjunto de instrucciones o línea de códigos que me van a responder o que me van a resolver el condicional
o la estructura de prueba que estemos haciendo acá. Y si tuviese que hacer cualquier otra alternativa diferente a las opciones que vamos teniendo acá, pues marcamos esa alternativa como un caso contrario de que no sea ni esta opción, ni esta opción, ni la opción n que tengamos, pues en ese caso contrario ejecutaremos todo el conjunto de instrucciones que me van a resolver la respuesta de esta situación que tenemos acá. Realmente la estructura del select case es muy sencilla, es un condicional muy fácil de trabajar y lo único que tenemos que tener en cuenta es como todo en Visual Basic. Todo lo que nosotros abramos en Visual Basic que tenga una secuencia de análisis, tendremos que cerrar. ¿Listo? En este caso, la instrucción para cerrar el select case es un endSelect, así como con la función condicional if, la instrucción de cierre era un endIf, para el select case la instrucción de cierre es un endSelect. ¿Listo? Entonces, esta es la estructura con la que trabaja el select case. Realmente es una estructura muy sencilla, es muy fácil de manejar y muy fácil de administrar. Solamente asignamos un caso a una variable y empezamos a revisar las diferentes alternativas u opciones que va a tener esta variable. Y en caso tal de que en cada una se vaya cumpliendo, pues vamos a tener el conjunto de instrucciones que van a cumplir cada una de estas alternativas. Y finalmente vamos a cerrar el ciclo de este select case con la instrucción endSelect dentro de nuestra estructura de trabajo. Ok, entonces chicos, vamos a hacer unos ejemplos parecidos a los que hicimos en la lección anterior de el condicional if, pero ahora con el endSelect, con el select case, para que revisemos cómo es la forma de trabajo. Entonces voy a abrir nuevamente el editor de Visual Basic y voy a crear un procedimiento nuevo acá que se llame ejemplos select case. Listo. Vamos a arrancar con la misma situación o con la misma metodología de análisis que hicimos en el ejercicio del if. Vamos a generar una variable, ¿cierto? Variable de dato, y esta variable le vamos a entregar ese dato a través de un input box. Vamos a decirle ingrese el dato para analizar en el select case. ¿Listo? Ahora vamos a generar la estructura del select case. Recuerden, la estructura es select case y el nombre de la variable o el objeto que nosotros vayamos a analizar. En este caso vamos a analizar la variable varDato. ¿Listo? Chicos, yo tengo la costumbre normalmente de cerrar de una vez las instrucciones que voy abriendo de bloques para que no se me vayan olvidando. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Miren, dice, en caso de que de que este varDato sea 10, entonces miren aquí la primera diferencia. Si recuerdan con la función if, que aquí todavía tengo el ejemplo, nosotros teníamos que colocar, incluir la variable y el punto de comparación o de análisis dentro de la línea en la que empezamos a trabajar con el if. En el select case yo no necesito hacer eso, yo solamente digo, vean, para esta selección de caso, ¿cuál? El análisis de varDato, que va a ser la variable que me va a recibir el dato o la información que capturemos a través de esta caja de entrada de datos. Vamos a decirle, en el caso de que sea 10, lo que estemos capturando acá, imprímame un mensaje en MSGBox que diga su captura fue el número 10. ¿Listo? Ya, chicos, no tengo que hacer nada más. Ya tengo
en select, o sea, ya tengo este selector de caso, ¿cierto? Cerrado, y aquí ya tengo la estructura disponible. Vamos a ver las mismas opciones que vimos con el if, cómo las podríamos construir con el select. Entonces, esta fue la primera opción, donde solamente analizábamos un dato. ¿Cuál dato? El dato que necesitábamos. Entonces, voy a volver a cerrar para devolverme acá a la plataforma de Excel y vamos a asignar esa nueva macro a este botón, ejemplos del select case. ¿Listo? Entonces, chicos, miren, yo le voy a dar clic, me va a preguntar cuál es el dato que vamos a analizar en el select case. Entonces, miren, voy a meter primero un dato que nada tiene que ver con las selecciones de caso que hicimos. No es ninguna de las opciones que marcamos acá. De hecho, solamente marcamos una por ahora. Entonces, voy a meter acá el número 50. ¿Qué le estoy diciendo? La entrada de datos, el valor que le vamos a gestionar a la variable que llamamos varDato con el select case, va a acumular este 50. Recuerde que dentro del análisis que hicimos con el select case, solamente le entregamos una opción y era que esta variable fuera 10. Y si era 10, pues me voy a imprimir un mensaje. Como esto no se va a cumplir, él no me va a entregar absolutamente nada porque tampoco marcamos un caso contrario a la situación que estábamos haciendo acá. Entonces, al igual que el if, yo puedo tener solamente la alternativa que quiero evaluar en caso tal de que sea verdadera y no más, ¿cierto? Y él no me va a generar ningún problema. Entonces, miren, yo aquí le digo aceptar. No pasa nada porque el 50 no está dentro de la alternativa. Caso contrario es que aquí hubiéramos incluido el 10. Miren que al incluir el 10, yo le doy a aceptar y sí me entrega este mensaje. Listo. Miren chicos que con el MS-Host que capturamos no colocamos ni tipo de mensaje que fuera un information, un BB information, y tampoco le colocamos título a esta caja, entonces por eso me salió con Microsoft Excel y no me salió nada de iconos en este lado. Listo, vamos a seguir generando código y terminamos de organizar esa estructura nuevamente. Pero miren que ya acá es muy parecido a lo que hacíamos con el if. Tengo la selección para la variable dato, que es la que me está recibiendo la información a través de la caja de entrada de datos, el input box, y de acuerdo a lo que estoy escribiendo ahí, pues él me va a entregar la opción con base en el caso que estemos analizando. Listo. Aquí cumplió nuestra alternativa, que era que el valor que hubiésemos ingresado era el número 10, entonces por eso me entregó este mensaje que decía que su captura fue el número 10. Ahora, vamos a entrar nuevamente a nuestro editor de Visual Basic y vamos a seguir modificando acá la estructura. Voy a corregir este MSGBoss, le voy a colocar el BB Information para que se vea más organizada y más bonita esta situación. Y esta es caso 1. Listo, voy a colocar eso como título para poder ir identificando cada uno de los casos. Ahora, chicos, vamos a marcar acá el caso en que el número que nosotros estemos colocando no sea 10. Entonces, ¿qué vamos a imprimir? Perdón. En case diferente de 10. Listo. En case diferente de 10. ¿Qué es lo que vamos a decirle? Hey, si el caso es diferente de 10, ¿cuál caso? Que esta variable dato tenga un dato diferente a 10, que es lo que estamos analizando, imprimamos un MSGBoss que diga el dato ingresado es diferente del número 10. ¿Listo? VB Information y vamos a colocarle como título caso 2. ¿Listo? Ya tengo mi segunda alternativa. ¿Listo? Entonces miren que ya empezamos a ampliar nuestro select case. Él va a evaluar en esta variable dato, en caso de que sea este número, me va a entregar este mensaje. En caso de que sea distinto de 10, me va a entregar este otro mensaje. Vamos a volver a nuestro código y vamos a ejecutar. Entonces voy a colocar acá, miren, voy a colocar una palabra, hola, aceptar. Miren que entra inmediatamente al caso 2.
el dato ingresado es diferente del número 10, que fue la otra alternativa que nosotros colocamos. ¿Listo? ¿Qué otra situación podemos marcar? Ya seguir colocando una estructura mucho más grande de datos o de casos de opción. Por ejemplo, vamos a entrar nuevamente acá. Y miren chicos, algo que es importante que ustedes tengan en cuenta en el orden de la información que ustedes coloquen. Por ejemplo, si yo quisiera, al igual que hicimos en uno de los ejemplos del if, analizar que si no es número, la información que estemos analizando en esta variable de datos me saque un mensaje que diga la información o el dato que usted ingresó es un dato texto, ¿cierto? Y me imprima ese texto. Tenemos que tener muy en cuenta el orden en el que lo ubicamos dentro de las condiciones o los análisis de caso que estamos haciendo. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo fuese a colocar esa alternativa acá, le vamos a decirle que en el caso de que no sea numérico, no es numérico, ¿cierto? ¿Quién? Bardato, ¿cierto? En caso de que no sea numérico, bardato, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a imprimir un MSG Box que nos diga, usted ingresa un texto, y el texto ingresado fue, dos puntos, voy a concatenar para poder colocar aquí bardato, ¿cierto? Y vamos a generar un BB Information y este va a ser el título de caso 3. ¿Listo? ¿Qué va a pasar, chicos? Yo puedo meter un texto, pero como en el orden de análisis el texto es diferente de 10, ¿cuál va a ser el mensaje que me va a imprimir? Me va a imprimir este. ¿Por qué? Por haber colocado esta opción primero que esta. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la información en el orden en el que la coloquemos. ¿Por qué? Porque dependiendo del resultado que queramos obtener, pues obviamente dentro de su estructura lógica van a tener ciertas prioridades de análisis. ¿Qué pasa? Si él me encuentra que yo ingreso un texto, él va a analizar como segunda alternativa, luego de haber mirado si era 10, lo que había aquí en Bardato, como segunda alternativa va a entrar a revisar si el valor es diferente de 10. Un texto es diferente de 10. Por ende, él me va a imprimir este mensaje. MSG Box, el dato ingresado es diferente del número 10. Cuando yo realmente quería que me ingresara este, que me imprimiera este. MSG Box, usted ingresó un texto y el texto ingresado fue. Me entregará ese valor, ¿cierto? Del dato para poderlo visualizar, a ver cuál era el texto que habíamos ingresado y que me saliera pues en el título de la caja de mensajería, que ese era el caso 3. Voy a cerrar y miren lo que les estoy diciendo. Vamos a copiar acá un texto. Julio. Le digo aceptar. Miren que a dónde entró fue al caso número 2 y yo estaba esperando que entrara al caso número 3. ¿Por qué entra el caso número 2? Chicos, recuerden, él entra al caso número 2 por el orden en el que nosotros colocamos los mensajes. Entonces recuerden que en programación el orden de los factores sí me altera el resultado. ¿Listo? Si yo necesito hacer esa evaluación, entonces realmente tendría que cambiar estas líneas de código, esta trasladarla para acá arriba y en el caso de que sea diferente de 10, pasarla ya como la última línea de evaluación que yo tenga. ¿Listo? Para poder que él me imprima este mensaje. Vamos a ver. Entonces vuelvo y coloquemos acá noviembre. Voy a colocarlo en mayúsculas. Noviembre de 2020. Le voy a dar clic en aceptar. Y entonces miren chicos que ya
con el cambio de estructura que hicimos, efectivamente sí ingresó al caso 3, que fue el cambio en la secuencia de información que habíamos trabajado. Miren que ya aquí lo que dice es, usted ingresa un texto y el texto ingresado fue noviembre del 2020. Listo. Chicos, y así nosotros podríamos haber continuado copiando un montón de textos o de opciones, perdón, para hacer el análisis dentro de un selector de caso. Miren, otra de las cosas que tiene interesante el selector de caso es que cuando los números son muy similares, por ejemplo, vamos a volver a entrar acá, los números son muy similares, no, cuando los datos son muy similares, recuerden cuando hicimos en el if esta instrucción donde comparábamos o que fuera 11 o que fuera 15. Esto dentro del select case también lo hubiésemos podido haber hecho de una manera muy simple. Déjenme, yo coloco otro procedimiento aquí para hacer ese ejemplo. Sub, otro ejemplo select case. Y vamos a colocar dato va a ser igual a el input box, ingrese el dato a analizar. Ahora, en el select case, perdón, me olvidó colocar acá el dato. No se les olviden que el select case viene con la variable, entonces voy a colocar aquí el enSelect de una vez. Y aquí adentro vamos a analizar lo siguiente. Chicos, algo interesante que tiene el select case es lo siguiente. Yo puedo analizar diferentes opciones que tengan una misma estructura. ¿Cómo así? Yo le puedo decir aquí, vean, en caso de que sea 0 o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 u 8 o 9, miren que estoy haciendo toda la estructura del O, que si yo lo hubiese metido con el if me hubiese tocado colocar var igual a 1 o var igual a 2 or var igual a 3 or var igual a 4. Entonces la estructura hubiese sido muy larga. Acá lo puedo hacer tan simple como colocar esto. Entonces, si esto se cumple, chicos, que imprimamos un MSGBOS que diga, usted ha ingresado un número comprendido entre 0 y 9. Y ese número fue el puntos. Voy a generar el ampersand para concatenar dato bb information opción estructura similar de datos. Listo, eso es lo que quiero y me va a quedar solamente con esta alternativa. Ahora, en caso contrario, case else, MSGBox, usted ingresó un dato diferente a un número entre 0 y 9. Y ese dato fue ampersand dato bb information opción caso contrario. Listo, ya tengo las dos alternativas
una con una estructura de datos muy similares. Y en caso contrario de que no sea ninguna de esas estructuras de datos similares, pues me va a sacar este otro mensaje de abajo. Pero entonces miren lo interesante, chicos, del select case. En el select case yo voy a poder utilizar de manera continua estructuras que sean muy similares y no voy a tener problema para trabajar con ellas. En el if, pues obviamente también lo puedo hacer, pero la estructura va a ser mucho más larga, por lo que les decía ahorita. Me hubiese tocado colocar acá var igual a 1, or var igual a 2, or var igual a 3, or var igual a 4 y así sucesivamente con todas las opciones que quisiera analizar. Listo. Este se llama otro ejemplo select case. Voy a salir, vamos a asignar esta macro y voy a marcar acá otro ejemplo select case. Le digo aceptar, vamos a ejecutarla, ingrese al dato analizar, 5, aceptar, usted ha ingresado un número comprendido entre 0 y 9 y ese número fue el 5. Listo, opción de estructura similar de datos, ese fue el título que le colocamos a esta caja de mensajes. Ahora, nuevamente, 100, aceptar. Opción, caso contrario. Miren que se fue para la otra alternativa. Usted ingresó un dato diferente a un número entre 0 y 9 y ese dato fue el 100. Entonces miren, chicos, que cuando mi estructura es muy similar, puedo ingresar el 0, va a volver a entrar en la primera opción, porque el 0 era uno de los números que colocamos dentro de esa secuencia que tienen datos similares. Usted ha ingresado un número comprendido entre 0 y 9. Mire que estoy en la opción de estructura similar de datos. Si ingresara, por ejemplo, acá nuevamente en noviembre de 2020, a aceptar, usted ingresó un dato diferente a un número entre 0 y 9 y ese dato fue noviembre de 2020. Entonces miren, chicos, que trabajar con el select case también es muy sencillo y me va a dar múltiples posibilidades a la hora de tener que hacer análisis de diferentes alternativas o diferentes opciones para ejecutar o no algo dentro de la estructura del código que estemos analizando. Chicos, con esta lección terminamos este capítulo de funciones condicionales. Espero les haya quedado claro y nos vemos en la siguiente lección y en el siguiente capítulo.